Hola a todos, mi nombre es Diego Bordachar y hoy voy a estar a cargo de la primera clase de la unidad correspondiente a fracturas del codo. Esta unidad va a estar compuesta de dos clases. La primera será, por supuesto, esta, en la cual vamos a desarrollar los conceptos anatómicos y biomecánicos más relevantes a la hora de estudiar la patología traumática del codo, y en la segunda clase abordaremos la rehabilitación del codo, puntualmente o más específicamente dirigida a lo que es la rigidez de codo, que es una complicación casi inherente a los traumas complejos del codo. El codo, para hacer una descripción general y comúnmente encontrada en la literatura, es una articulación intermedia de la extremidad superior que tiene una función principal que es, por supuesto, una cuestión funcional de permitir llevar la comida a la boca y también acomodar la longitud de la extremidad superior para tomar objetos y realizar diversas actividades, ¿no es cierto?, que comprometen a la extremidad superior. El codo es una articulación compleja desde el punto de vista anatómico y biomecánico, y una rehabilitación óptima requiere que el rehabilitador conozca estos conceptos de modo de lograr un resultado lo más favorable posible y obtener un resultado funcional que permita al paciente cumplir con la mayor parte de sus actividades cotidianas y también recreativas. Entonces, vamos a ir primeramente a lo que son los conceptos anatómicos y biomecánicos, a los que me refería recién. A la izquierda vamos a ver una imagen esquemática que corresponde a un corte sagital, es decir, antero-posterior de la articulación del codo, y del lado de la derecha vemos un corte frontal de la misma articulación. En la imagen de la izquierda podemos ver un rasgo muy importante a la hora de entender las implicancias que tienen los traumatismos o las fracturas con conminución y desplazamiento en el húmero distal. Fíjense la conformación del húmero distal en una vista sagital. Podemos ver cómo las corticales se aproximan y se juntan por encima del cóndilo y la tróclea, es decir, por encima de las superficies articulares del codo, para formar un tejido prácticamente laminar, hasta incluso translúcido, muy delgado, que corresponde justamente a las fosas coronoidea y radial del lado anterior y a la fosa olecraniana del lado posterior. Entonces se puede decir que el componente articular del húmero distal está suspendido de la diáfisis por un tejido óseo extremadamente delgado y frágil, y que cuando ocurren fracturas interarticulares desplazadas y conminutas que afectan a ese nivel, la reducción es muy difícil y también, por lo tanto, la estabilización quirúrgica resulta sumamente compleja para el cirujano, con lo cual se sabe que no todo cirujano se anima o no cualquier cirujano tiene la experticia necesaria como para tratar adecuadamente las fracturas del codo, las fracturas complejas del codo principalmente. Entonces, acá tenemos un primer rasgo quirúrgico o anatómico quirúrgico de relevancia, que es la presencia por encima de las superficies articulares del húmero distal de un tejido óseo laminar muy delgado y de difícil estabilización quirúrgica. Bien. Si pasamos a la imagen de la derecha, vamos a ver las tres articulaciones que componen el codo, que es una articulación sinovial de tipo en artrosis, viendo que del lado medial, acá tendríamos el epicóndilo medial, y aquí tendríamos la superficie articular del lado medial, que sería la tróclea humeral. La tróclea humeral articula con el extremo proximal, bien dicho, del cúbito, que sería la cavidad sigmoidea mayor y menor, formando una articulación troclear que favorece fundamentalmente el movimiento de flexo-extensión. Esta articulación húmero-cubital tiene una relevancia fundamental en lo que es la articulación del codo, debido a que proporciona el 80% de la estabilidad general del codo.
Es decir, la articulación umbilicocubital es una articulación de gran congruencia que, repito, proporciona la mayor parte de la estabilidad al codo. Y por lo tanto, toda fractura que afecte a esta parte del codo, la articulación umbilicocubital, condiciona o puede condicionar potencialmente una inestabilidad de codo, que es una condición clínica de suma complejidad y de difícil tratamiento. Del lado lateral encontramos la articulación húmero-radial, conformada por el cóndilo humeral, una superficie convexa, y por la cúpula del radio. Bien, esta articulación participa tanto del movimiento de flexo-extensión como también de los movimientos de pronosupinación en asociación con el funcionamiento, por supuesto, de la articulación radiocubital superior e inferior. Esta articulación, asimismo, también proporciona, debido al contacto que se produce entre la cúpula del radio y el cóndilo, estabilidad ante las fuerzas en valgo. Es decir, cuando el codo tiende a sufrir un mecanismo en valgo, la cúpula del radio hace contacto firme contra el cóndilo, y esto representa uno de los mecanismos de estabilización entonces del lado lateral. Bien, por supuesto que en jerarquía la estabilidad que confiere la articulación húmero-radial es mucho menor a la que confiere la articulación húmero-cubital. Bien, ahí tendríamos entonces otras implicancias anatómico-quirúrgicas. El codo, entonces, si bien es una articulación congruente, también se vale de elementos cápsulo-ligamentarios de gran importancia. Bien, vamos a hacer una descripción breve de estas estructuras. En la imagen de la izquierda vemos la cápsula articular representada en negro, como vemos acá en la parte anterior y acá en la parte posterior. Esta cápsula articular también tiene sus pliegues internos que conforman la membrana sinovial, y también dejan lugar, tanto posterior como anteriormente, para la localización de paquetes adiposos. Bien, acá vemos un paquete adiposo anterior y acá vemos el paquete adiposo posterior. Voy a corroborar que esté grabando adecuadamente el programa. Perfecto, continuamos. ¿Por qué es importante conocer la cápsula? La cápsula anterior del codo, fundamentalmente, está compuesta por dos membranas o dos capas de tejido colágeno, entre las cuales existe un espacio, un intersticio, que en condiciones normales es un espacio más bien virtual, pero que en presencia de un traumatismo del codo, ese intersticio puede ser ocupado por un edema, y posteriormente ese edema se puede transformar en una fibrosis. Bien, cuando ocurre un traumatismo y ocurre esta presencia de edema y posterior fibrosis, la cápsula recibe además una proliferación de fibroblastos y también de miofibroblastos, que son fibroblastos que tienen, aparte de la capacidad de producir colágeno, tienen capacidad contráctil, es decir, tienen filamentos de actina y miosina en su citoplasma, tienen capacidad entonces de contraerse y, de forma resultante, de contraer el tejido colágeno de la cápsula y dificultar la extensión. Bien, por eso sabemos que en estos pacientes que tienen traumatismos complejos del codo es tan difícil recuperar la extensión máxima. Además, aquí no está graficado, pero del lado anterior, el músculo braquial anterior, que se inserta en el cúbito, atraviesa o pasa por delante de la cápsula todavía en forma de músculo, o sea, con fibras musculares, y recién tiene un tendón muy cortito en la parte distal, cercano a su inserción en el cúbito. Entonces, en los traumatismos generalmente asociados a luxación de codo, el músculo braquial anterior puede sufrir una hemorragia, un hematoma en esas fibras musculares, que puede culminar por un mecanismo que veremos en forma más profunda en la siguiente clase, pero que puede culminar con una complicación bastante particular en el codo, que es la osificación heterotópica, es decir, la formación de hueso en las partes blandas. Bien, entonces la cápsula es un tejido que tiene tendencia a la fibrosis
y la retracción, y aparte recibe las inserciones del músculo braquial anterior, justamente en la parte anterior de la cápsula. Bien, por lo tanto podemos decir que el músculo braquial anterior es el encargado de la protección del codo. Todos sabemos que toda articulación tiene un músculo que la protege y que en caso de traumatismo, dolor, sensibilización articular, ese músculo va a producir la actitud flexa en la articulación. Por ejemplo, en la cadera está el músculo iliosoas, en la rodilla están los gemelos y los isquiotibiales. En el codo, el músculo que induce la actitud flexa protectiva en caso de trauma es el braquial anterior y por lo tanto se constituye como un músculo de gran importancia a la hora de entender las rigideces articulares y las intervenciones que deberán aplicarse en estos pacientes. Bien, aparte de la estabilidad que proporciona la articulación húmero-cubital, el codo se vale de potentes refuerzos ligamentarios. Bien, del lado medial podemos ver el complejo ligamentario medial o ligamento colateral medial, aquí en color rojo, formado por una banda anterior, una banda posterior y una banda intermedia, digamos, que no tiene muchas funciones en realidad en cuanto a la estabilidad porque va de cúbito a cúbito, ¿sí? En cambio, la banda anterior se dirige desde el epicóndilo medial hacia la cara medial de la apófisis coronoides y la banda posterior se dirige desde el epicóndilo medial hacia la cara medial del olégrano. Este ligamento puede resultar, por supuesto, lesionado por traumatismos en valgo y bueno, es el ligamento que justamente resiste las fuerzas en valgo aplicadas al codo. Bien, la banda anterior es la banda más fuerte de este ligamento y se pone en tensión en extensión máxima. Por lo tanto, aquellos pacientes que tengan un déficit de extensión pueden tener, entre otras retracciones, pueden tener una retracción a nivel de esta banda. Bien, en cambio, la banda posterior se pone en tensión fundamentalmente después de los 90 grados de flexión y aquellos pacientes que tienen dificultad para superar ese ángulo de movimiento pueden tener potencialmente retracción de esa banda posterior. Bien, la banda intermedia dijimos que no tiene funciones en estabilidad, pero sí sirve como un revestimiento para el paso del nervio cubital luego que éste atraviesa el surco epicondilio. Bien, acá lo que vemos es la cápsula anterior en color verde y en celeste, como también lo vemos acá, el ligamento anular que estabiliza la articulación radiocubital superior. Del lado lateral podemos ver el ligamento colateral lateral en color amarillo que también tiene dos bandas. Una banda un poquito más anterior que se denomina ligamento colateral radial justamente porque se dirige hacia la cúpula del radio y se mezcla con el ligamento anular y una banda más posterior que se denomina ligamento colateral cubital justamente porque se dirige hacia la cara lateral del olégrano. Bien, este ligamento, este complejo ligamentario, por supuesto, resiste las fuerzas en varo. Continuamos, entonces, a modo de resumen, el codo tiene una estabilidad fundamentalmente gracias al encaje congruente de articulación húmero-cubital y el refuerzo cápsulo-ligamentario fundamentalmente del lado medial y del lado lateral. Bien, las fracturas de codo entonces pueden involucrar tanto al extremo distal del húmero o húmero distal, al olégrano y a la cúpula del radio. Vamos a hacer un breve repaso de cuestiones que ya traemos, que ya conocen ustedes desde Semiopatología Quirúrgica 1 y le vamos a agregar algunas cuestiones importantes que tienen que ver con el tratamiento postraumático o postquirúrgico de estas lesiones. Las fracturas que afectan al húmero distal se pueden encontrar a nivel supracondilio y pueden resultar de traumatismos en extensión o en flexión. Pueden ocurrir también a nivel transcondilio, bien, de un cóndilo a otro por encima del componente articular del húmero distal. También
se encuentran las fracturas intercondilias que afectan a ambos cóndilos, fracturas de los cóndilos humerales, fracturas del capitellum o cóndilo humeral, fracturas de epitróclea y fracturas de epicóndilo. ¿Sí? Esta es una clasificación en realidad no formal que tiene que ver simplemente con la localización del trazo. Bien, pero a fines prácticos la clasificación utilizada es la clasificación de la AO, como ustedes van a poder ver en el material de estudio, que divide a las fracturas en tres grupos: fracturas extraarticulares, articulares parciales, también denominadas unicolumnares porque afectan a una columna, a la medial o la lateral, y las fracturas articulares completas o bicolumnares. ¿Sí? Ahí en el apunte tienen los gráficos correspondientes para entender a qué se refiere cada grupo de fracturas. Bien, acá tenemos un algoritmo básico, ¿no es cierto?, basado en la literatura, de cuáles serían las opciones terapéuticas para los traumatismos o fracturas de húmero distal. La literatura dice en líneas generales que las fracturas no desplazadas o con mínimo desplazamiento pueden ser tratadas con tratamiento ortopédico, como se ve acá, con un yeso braquipalmar, BP, a 90 grados, de 2 a 3 semanas. Y que las fracturas desplazadas, fracturas abiertas y las interarticulares son tratadas preferentemente de forma quirúrgica. Bien, esto es una diferenciación básica aplicable quizás a todos los segmentos, pero hoy sabemos que en varios segmentos del sistema musculoesquelético la tendencia en la cirugía hoy en día es la estabilización quirúrgica precoz, inmediata, para poner al paciente rápidamente en movimiento. ¿Qué significa esto? Que en la mayoría de los casos, por más que el cirujano esté enfrente de una fractura en principio no compleja, no desplazada, un tratamiento ortopédico basado en 2 a 3 semanas de inmovilización estricta puede resultar en un grado inaceptable de rigidez. Entonces, eso no, digamos, va de la mano con la premisa de movilizar rápidamente al paciente. ¿Estamos? Entonces, dicho a modo de resumen, la tendencia en la cirugía del codo hoy en día es al tratamiento quirúrgico. Eso permite, repito, poner rápidamente al paciente en movimiento y evitar la rigidez resultante de un tiempo prolongado de inmovilización. Bien, solamente las fracturas, algunas fracturas pediátricas, bien, fracturas en niños, y algunas fracturas en añosos que tienen antecedentes que hacen imposible operarlos, son subsidiarias al tratamiento conservador. ¿Sí? Ustedes van a poder ver en el material de estudio que las fracturas interarticulares desplazadas en pacientes añosos, inoperables, pueden ser tratadas mediante la técnica de bolsa de huesos, ¿sí? Que consiste básicamente en poner el codo en un yeso a 60 grados durante 2 a 3 semanas, que eso haga la consolidación en la mejor forma posible. Por supuesto que no va a ser una reducción ideal, y luego poner al paciente rápidamente en movimiento, esperando que el resultado funcional sea el mejor posible. Bien, no son las condiciones ideales, pero es lo que se utiliza en pacientes que son inoperables. Bien, van a ser por supuesto un porcentaje mucho menor de los pacientes. Acá vemos, por ejemplo, a la izquierda una radiografía correspondiente a una fractura supracondilia en extensión. ¿Sí? Acá vemos desplazado todo la parte distal del húmero digamos en conjunto con los huesos del antebrazo hacia posterior. Bien, fractura típica de pacientes pediátricos. En el medio vemos una fractura transcondilia, muy común en añosos. Fíjense que el trazo va de cóndilo a cóndilo, afectando esta zona que mencionamos al principio de fragilidad, que se encuentra por encima de la tróclea y el cóndilo humeral. Bien, la forma de tratamiento conservador dijimos entonces que es un yeso braquipalmar con el codo a 90 grados de flexión y el antebrazo en pronosupinación neutra. Bien, lo que vemos a la izquierda es una radiografía de una fractura de grupo C de húmero distal, según el sistema AO, es decir, una fractura bicolumnar
y en este caso una fractura seguramente tipo C, que son las fracturas con gran conminución metafisaria. Fíjense cómo acá hay un gran fragmento correspondiente a la columna medial, bien, que abarca el cóndilo medial. Acá vemos la columna lateral con el cóndilo con el epicóndilo lateral y el cóndilo medial, y toda la zona central conminuta y con mucho desplazamiento. Bien, el tratamiento quirúrgico de esta fractura es sumamente complejo y solamente un cirujano con mucha experiencia tendrá la posibilidad de lograr una reducción lo más anatómica posible que permita luego poner a este paciente rápidamente en movimiento. ¿Sí? Por eso el abordaje quirúrgico del codo queda reservado generalmente para un grupo de cirujanos que están especializados, y un cirujano con poca experiencia va a obtener seguramente una reducción anatómica subóptima, y por lo tanto la reducción tampoco va a ser estable y el resultado funcional final no va a ser el mejor. Bien. En el medio podemos observar cuál es el abordaje más comúnmente utilizado para el tratamiento quirúrgico de estas fracturas. Lo que vemos acá es una vista posterior del codo, ¿sí? Aquí estaría el músculo trícepsural. Lo que se ve acá es la parte posterior de la paleta humeral, y acá vemos los huesos del antebrazo, ¿sí? ¿Cómo se realiza este abordaje? Se denomina osteotomía del olecranon, que consiste entonces en inducir una fractura en el olecranon que permite rebatir, como también se ve acá, al músculo tríceps braquial con el fragmento inserto de olecranon. Al rebatir esta unidad musculotendinosa se puede acceder a todo el húmero distal. De esta forma se pueden hacer los tratamientos apropiados mediante generalmente placa con tornillos. Bien, entonces la reducción abierta y fijación interna por vía de abordaje posterior y fijación con placas atornilladas es la forma más comúnmente utilizada para tratar los traumatismos del codo. La fijación puede ser realizada con dos placas, una placa lateral y una placa medial, bien, enfrentadas, o si no, una placa lateral, como se ve en este caso, y una placa posteromedial a 90 grados del lado medial. Bien, la elección de una forma u otra de fijación queda a la elección del cirujano, de acuerdo al tipo de fractura, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo también a lo que la literatura puede marcar, pero lo que se sabe es que ambas formas de fijación tienen o permiten alcanzar un nivel similar de estabilidad quirúrgica. Bien, lo que se ve acá del lado del cúbito, bien, es la fijación de la osteotomía del olecranon. Se ven dos agujas de Kirchner largas, intramedulares, y un alambre en 8 que constituye un sistema de banda a tensión. Generalmente para pacientes más añosos, la indicación en los casos de traumatismos severos, graves, de húmero distal, es la artroplastía total de codo, como se ve en este caso. ¿Sí? Respecto a esta última opción quirúrgica, deben conocer que existen dos tipos de artroplastías de codo. Están las no ensambladas, que serían estas. Fíjense que se ve el componente humeral y el componente cubital, y entre ambos se forma, existe una superficie de contacto no bisagrada. En cambio, en las artroplastías ensambladas, el rasgo principal es la existencia de una articulación tipo bisagra. Acá vemos el componente humeral, ¿sí?, que presenta también dos columnas, y en el medio está el paso de un eje que articula en forma de bisagra con el componente cubital. Bien, o sea, este implante corresponde a esta visualización radiográfica. ¿Estamos? Ya veremos más adelante cuáles son las implicancias de un tipo u otro tipo de prótesis. Continuamos. Fracturas de olecranon. La fractura de olecranon se produce mayormente por mecanismos
directos, ¿no es cierto? Una caída con el codo en flexión hacia atrás, en la cual el paciente cae con el codo flexionado e impacta contra la superficie directamente con el codo flexionado, ¿sí? Se clasifica con el sistema de Colton, que las divide en fracturas estables e inestables. Bien, las fracturas estables son las no desplazadas o con mínima fragmentación, con mínimo desplazamiento, y pueden ser tratadas de forma conservadora. Bien, sin embargo, recuerden lo que dijimos al principio, la tendencia es al tratamiento quirúrgico en la mayoría de los casos, ¿sí? En cambio, las fracturas desplazadas son siempre tratadas de forma quirúrgica y las opciones en este caso son la banda tensión, el tornillo intramedular o lo más utilizado, la reducción abierta y fijación interna. Acá vemos, por ejemplo, una fractura transversal desplazada. Bien, recuerden que aquí está el tríceps inserto en el fragmento proximal del olecranon y va a tender a generar una fuerza que desplace los fragmentos, ¿sí? Fíjense que es una fractura intraarticular debido a que afecta el espacio articular, digamos, de la cavidad sigmoidea y por lo tanto es una lesión que puede condicionar cierto grado de inestabilidad en el codo. Recuerden que la articulación húmero-cubital proporciona la máxima estabilidad al codo. Acá se ve un tratamiento con un sistema de banda a tensión. Acuérdense que este tipo de sistemas permite transformar las fuerzas tensiles, en este caso las fuerzas que produce la contracción activa del tríceps, en fuerzas compresivas a nivel del sitio de fractura. Por lo tanto, este tipo de fijación no solamente que permite, sino que requiere de un tratamiento precoz activo. Bien, para que justamente se justifique su implementación. Acá vemos un tornillo intramedular, mucho menos utilizado, y lo más utilizado son las placas con tornillos. Por su parte, las fracturas de cúpula radial se producen por mecanismos generalmente indirectos que implican la caída con el codo en semiflexión, la mano o la muñeca en extensión, el antebrazo pronado y generalmente con una fuerza en valgo relativa. Bien, o de grado variable, quiero decir. Estas fracturas se clasifican por el sistema de Mason, en Mason tipo 1, 2 y 3. Las tipo 1 son las fracturas no desplazadas o mínimamente desplazadas, que acá sí no hay duda de que son tratadas de forma conservadora mediante un cabestrillo y se pueden empezar a movilizar rápidamente a los 4 o 5 días, como veremos más adelante. Sin embargo, el cabestrillo se aplica durante 2 a 3 semanas. En cambio, las fracturas desplazadas, las Mason tipo 2, que bloquean la pronosupinación, es motivo de debate. A veces un cirujano puede elegir tratarla de forma conservadora, también dependiendo un poquito del perfil del paciente, pero en general las tipo 2 son tratadas de forma quirúrgica. Las tipo 3 son fracturas conminutas de cúpula radial y que, bueno, esas sí son siempre subsidiarias de tratamiento quirúrgico, ¿sí? Las lesiones asociadas comprenden la lesión del ligamento colateral medial, en menor medida la lesión del ligamento colateral lateral, la lesión de la articulación radiocubital distal y también fracturas asociadas, más comúnmente, por ejemplo, la fractura de la coronoides, que ocurre en el marco de una luxación de codo, ¿sí? La asociación de luxación de codo, fractura de cúpula radial y fractura de coronoides se denomina tríada terrible de codo porque es una combinación de lesiones que induce una inestabilidad en el codo de difícil tratamiento. Bien, tríada terrible de codo, ese es el nombre en la literatura. Acá vemos, por ejemplo, bueno, el húmero distal con el cóndilo medial, el epicóndilo medial, perdón, la tróclea, el cóndilo lateral, el epicóndilo lateral y el cóndilo, ¿sí? El cúbito, y acá vemos la cúpula radial que tiene una línea de fractura a ese nivel, y si seguimos las corticales, desde distal a proximal, acá también vemos la línea de fractura. Esto corresponde a una Mason tipo 2, acá vemos la visión en una tomografía 3D, y
por ejemplo, el tratamiento de este tipo de fracturas con placas para mini fragmentos con tornillos, asociada en este caso a la colocación de tornillos de Herbert, los mismos que se usan también para fijación del escafoides en la muñeca. Bien. En pacientes con fracturas conminutas, o sea, las Mason tipo 3, tenemos dos opciones: la resección o el reemplazo protésico. Acá vemos un ejemplo de un tratamiento con reemplazo protésico que es más utilizado en pacientes con fracturas tipo 3, pero pacientes en alguna medida más activos. ¿Sí? Si fuera un paciente menos activo, quizás un paciente más añoso, se puede elegir la resección. ¿Sí? Cuando se requiera cierta estabilidad en el codo, un cirujano siempre va a preferir reemplazar la cúpula radial, porque acuérdense que la articulación húmero-radial brinda estabilidad del lado lateral al codo. ¿Bien? Ante las fuerzas en valgo. Bien, entonces, acuérdense que como cátedra nosotros no nos gusta tanto hablar de protocolos, sí nos gusta recordar, tener en cuenta parámetros temporales que tienen que ver con algunos tiempos biológicos que se deben respetar para evitar producir alguna complicación durante el tratamiento postquirúrgico. Entonces, dijimos que en las fracturas del extremo distal de húmero, el tratamiento conservador está reservado para un pequeño número de pacientes. Y bueno, lo básico es que la inmovilización se mantiene durante 2 a 3 semanas y si la fractura es muy inestable se puede extender hasta las 4 semanas. Perdón, recuerden igualmente que esto corresponde a un porcentaje significativamente menor de los pacientes. Bien, en cambio, las fracturas de extremo distal de húmero son tratadas fundamentalmente de forma quirúrgica, con reducción abierta y fijación interna. Entonces, algunas cuestiones a tener en cuenta. La posición de la inmovilización varía de extensión a 90 grados de flexión. La posición de 90 grados de flexión es lo que más comúnmente se ve en la práctica, pero algunos cirujanos son propensos también a recomendar una férula en extensión para uso nocturno mayormente. ¿Sí? Más que nada para contribuir a lograr un rango más aceptable de extensión postquirúrgica. ¿Bien? A modo de premisa, como también hemos hablado en las fracturas que afectan a la cintura escapular y el húmero proximal, si la fijación en una fractura de codo es estable, este paciente puede ser movilizado precozmente, al día 1 o 2 del posoperatorio. ¿Qué significa esto? Que uno debe conocer la opinión del cirujano sobre la estabilidad conseguida en la cirugía. Si el cirujano tuvo menos dificultad para reducir la fractura y está conforme con la fijación obtenida en la cirugía, va a permitir idealmente que ese paciente sea movilizado precozmente. ¿Bien? En cambio, si la fractura tuvo un nivel mayor de complejidad y el cirujano, por cuestiones técnicas o por cuestiones inherentes al tipo de fractura, no está muy conforme con la reducción y cree que la fijación no es del todo estable, o sea que la fijación es inestable, va a solicitar que se mantenga la inmovilización estricta durante 2 a 3 semanas y que recién ahí se empiece a movilizar. Bien, recuerden por supuesto que las fracturas inicialmente más complejas, o sea con un grado mayor de desplazamiento, se asocian a lesiones de partes blandas. Bien, hablamos de los elementos capsuloligamentarios que también van a requerir procedimientos de reparación. Por lo tanto, este mayor tiempo de inmovilización persigue tanto el objetivo de favorecer la consolidación como también de favorecer o permitir la cicatrización de las partes blandas. ¿Estamos? Por otro lado, la osteotomía del olecranon, realizada para el acceso quirúrgico por vía posterior, no requiere precauciones adicionales. ¿Por qué? Porque es una fractura controlada que el mismo cirujano realiza justamente para permitir el abordaje y la fijación suele ser de gran estabilidad al final de la cirugía, ¿no es cierto? Entonces, repito, no requiere ninguna precaución adicional el hecho de la fijación del olecranon. Y acá tenemos otra premisa que vamos a utilizar en cualquier fractura de codo, que es no realizar ejercicios resistidos hasta la evidencia radiográfica de consolidación
lo que se obtiene aproximadamente a las 8 a 12 semanas. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Que hasta un mínimo de 2 meses no tiene ningún sentido indicarle a un paciente un ejercicio con mancuernas, un ejercicio con bandas elásticas, en fin, un ejercicio resistido. Bien, en los primeros 2 a 3 meses lo que va a primar es la ganancia de movilidad y la protección de las estructuras en cicatrización. Recién con el control radiográfico realizado entre los 2 y 3 meses evidencia que la consolidación está avanzada, recién ahí comenzaremos a utilizar ejercicios de fortalecimiento. Repito, es una premisa que vamos a utilizar de forma indistinta para cualquier fractura del codo. Continuamos. Bien, acá mostramos los resultados de un estudio multicéntrico, prospectivo, randomizado, bien, y controlado, que comparó los efectos o los resultados de la fijación interna, reducción abierta, fijación interna, versus artroplastía de codo para fracturas interarticulares desplazadas en pacientes mayores de 65 años. Este estudio, lo tienen que recordar, es un estudio de McKee, porque, básicamente determinó cuál es el gol estándar para el tratamiento de estas fracturas en estos pacientes. ¿Cuáles fueron los resultados? Fíjense, con la artroplastía total de codo se obtuvo una flexión de 133 grados, una extensión de 26 grados y por lo tanto, si restamos 26 a 133, un arco total de flexo-extensión de 107 grados. El arco de pronosupinación fue de 172 grados a los 2 años, es un muy buen grado de movimiento. El resultado funcional fue mejor a corto plazo y se midió con la escala, el score de función de la clínica Mayo, ¿sí? Las MEPS que ustedes tienen en el apunte al final, en la parte de anexos, y también con la escala DASH, que ya la mencionamos cuando hablamos de hombro. Es una escala aplicable para cualquier traumatismo o condición dolorosa de extremidad superior. También la TEA tuvo un menor tiempo quirúrgico, aproximadamente 32 minutos en promedio, y este es quizás el principal factor, requirió menor tasa de revisión. ¿Qué significa esto? Recordamos, una revisión significa que esa primera cirugía, la cirugía primaria, requiere posteriormente de una cirugía para el tratamiento de un resultado subóptimo o de alguna complicación. La TEA, entonces, en líneas generales, se asoció a una menor necesidad de cirugía de revisión en el futuro. Bien, ningún cirujano quiere volver a operar a un paciente que ya operó. El protocolo de rehabilitación fue igual entre los pacientes tratados con TEA y tratados con RAFI. En cambio, con RAFI se obtuvo, fíjense, una flexión de 123 grados, una extensión de 28 grados y por lo tanto un arco de flexo-extensión total significativamente menor de 95 grados en promedio. El arco de pronosupinación fue de 160 grados a los 2 años, también significativamente menor. El resultado funcional a los 2 años podría ser similar entre ambos grupos, pero fíjense que, como decía recién, la RAFI se asoció a una mayor necesidad de cirugía de revisión y eso en la decisión quirúrgica tiene un peso fundamental. Entonces, a modo de resumen, en pacientes mayores de 65 años con fracturas interarticulares desplazadas y con minutas de extremo distal de húmero, la TEA debería ser la opción primaria. Bien, acuérdense entonces que este estudio de McKee lo tienen que tener en cuenta para las instancias de examen. Otro punto que habíamos hablado previamente es que existen dos tipos de prótesis de codo, la ensamblada y la no ensamblada. La ensamblada es aquella que posee una articulación tipo bisagra y que por lo tanto produce mejor estabilidad y menor fricción, menores fuerzas a nivel de la interfase entre el hueso y los vástagos protésicos. Por lo tanto, permiten movilizar más precozmente al paciente. En cambio, las TEAs, o sea, las artroplastías totales del codo no ensambladas,
requieren, o sea, su estabilidad requiere de una correcta colocación de los implantes y también de un buen estado de las partes blandas. ¿Estamos? Y al proporcionar menos estabilidad intrínseca a la artroplastía, al reemplazo, generalmente se requiere esperar de unas 2 o 3 semanas para comenzar la movilización. Bien, independientemente del tipo de prótesis, se puede utilizar una férula nocturna en extensión y evitar los ejercicios de extensión contra resistencia. ¿Por qué? Porque a diferencia del tratamiento de fracturas del codo con fijación interna, cuyo abordaje se realiza, como dijimos antes, por osteotomía del olecranon, para la colocación de una prótesis en el codo, los cirujanos prefieren abordajes de partes blandas, bien, también por vía posterior, pero que en vez de implicar una osteotomía, implican el abordaje del músculo y el tendón del tríceps braquial. ¿Estamos? Por lo tanto, deja mucha debilidad de tríceps postquirúrgica y se requiere de un periodo de 2 a 3 semanas para que cicatricen esas partes blandas. Bien, así que en esos pacientes, repito, se deben evitar los ejercicios contra resistencia para los extensores. Continuamos. En las fracturas de olecranon, independientemente de si el tratamiento fue ortopédico conservador o si fue quirúrgico, la movilización va a comenzar cuando haya cedido, cuando haya aliviado el dolor postoperatorio y la inflamación, aproximadamente a los 7 días o 10 días. Bien, y también otro criterio general para estas fracturas es no sobrepasar los 90 grados de flexión antes del primer mes, justamente para evitar fuerzas indeseables a nivel del foco de fractura, producto de la puesta en tensión del tríceps sural. Y también, como dijimos antes, como regla general en el codo, no realizar ejercicios resistidos hasta los 2 o 3 meses, o sea, hasta las 8 a 12 semanas, cuando recién ahí va a haber evidencia radiográfica de consolidación. Bien, y respecto de las fracturas de cúpula radial, acá sí que se establece una diferencia significativa en cuanto a los tiempos y en cuanto a la agresividad del tratamiento postquirúrgico o en realidad postraumático, porque los pacientes con fracturas Mason tipo 1 o 2 llegan con un cabestrillo al consultorio y se los empieza a movilizar rápidamente a los 4 o 5 días. Y estos pacientes tienen usualmente una recuperación excelente de movilidad y función. Quizás sean estas las fracturas más benignas a nivel del codo, las Mason tipo 1 que afectan a la cúpula radial. En cambio, las fracturas Mason tipo 2 y 3, que pueden ser subsidiarias de tratamiento con RAFI, prótesis o resección, también se prefiere movilizarlas precozmente en cuanto el dolor y la inflamación lo permitan, pero el resultado va a ser seguramente menos satisfactorio en algunos casos. ¿Bien? Entonces, independientemente de cuál sea el tratamiento, estos pacientes van a ser sometidos a un tiempo variable de inmovilización. ¿Estamos? Debido a que el cuadrante superior se comporta como un todo, cualquier o en realidad todo principio que mencionamos en la unidad de cintura escapular concerniente a lo que son los efectos de la inmovilización son igualmente aplicables a nivel del codo. ¿Estamos? Es decir, un paciente con traumatismo de codo seguido de inmovilización va a tener las mismas consecuencias en cuanto a las alteraciones neuromusculares y posturales que puede sufrir un paciente con un traumatismo en el hombro. Entonces, aquí también vamos a volver a pensar en una actitud de antepulsión de cabeza y cuello, de protracción de cintura escapular, de rotación interna glenohumeral y, en consecuencia, con hiperactividad de ciertos músculos, como el trapecio superior, angular de la escápula, los esternocleidomastoides, suboccipitales, bien, toda la masa muscular de la pared anterior del hombro, me refiero a pectoral mayor, pectoral menor, subescapular, bien, y también por supuesto a inhibición fundamentalmente del trapecio inferior, serrato anterior y también los músculos
rotadores externos glenohumerales. Entonces, todos los principios e intervenciones terapéuticas aplicables a pacientes con traumatismo del hombro son igualmente aplicables a pacientes con traumatismo del codo. Por ejemplo, los ejercicios en la etapa de cabestrillo, todas las terapias manuales dirigidas a estos músculos que están hiperactivos, y otras, también por ejemplo el taping escapular, son, repito, aplicables a pacientes con traumatismo del codo. Continuamos. Bien, algunas consideraciones tomadas del libro de Murray. Murray es más o menos lo que es Kibler al estudio del hombro. Bien, Bernard Murray es un cirujano muy estudioso de los traumatismos del codo, es toda una eminencia, y cualquier bibliografía que deriva de su autoría es considerada especialmente importante. Entonces, ¿qué recomienda Murray para tener en cuenta cuando estamos frente a un paciente con un traumatismo del codo? Por ejemplo, desde el punto de vista de las articulaciones del codo, algunas cosas que ya hemos hablado. La articulación cúbito-humeral presenta alto grado de congruencia y es un sitio de potencial bloqueo mecánico de la extensión. Bien, y también lo es de la flexión. ¿Por qué? En caso de lesión de la columna medial del codo que afecta a la articulación cúbito-humeral, el resultado puede ser la presencia de, por ejemplo, de un callo óseo que afecte a la fosa olecraniana y también que afecte a la fosa coronoidea. Entonces, tanto cuando el pico del olecranon quiere entrar en la fosa olecraniana como cuando la coronoides quiere entrar en su fosa del lado anterior, la presencia ahí de fragmentos óseos o de un callo óseo o de una reducción no anatómica pueden bloquear la movilidad, y ahí tendríamos un bloqueo mecánico tanto a la extensión como a la flexión, que no podrá ser revertido, por supuesto, por intervenciones conservadoras. Bien, cualquier alteración mecánica de articulación radiohumeral comprometerá tanto a la flexo-extensión como a la pronosupinación. Y las articulaciones radiocubital superior e inferior son claves en el movimiento de pronosupinación. Es decir, que desde el punto de vista de los componentes articulares del codo, obtener un codo con un suficiente grado de movilidad implica contemplar todas las articulaciones que componen al codo. Bien, la cúbito-humeral, la radiohumeral y la radiocubital superior e inferior, que también forman parte, por supuesto, del codo. Respecto de la cápsula y los ligamentos, ya hablamos mucho de la cápsula, es muy sensible a las lesiones y las alteraciones anatómicas, con lo cual va a ser una estructura que habrá que abordarla con mucho cuidado, no someterla a grandes tensiones, y ya veremos en la siguiente clase cuál sería la forma más apropiada de ejercer fuerzas tensiles sobre esta estructura tan delicada. Los ligamentos medial y lateral pueden limitar la flexoextensión del codo como consecuencia del traumatismo. ¿Sí? Hablamos, por ejemplo, de que la banda anterior del ligamento colateral medial puede limitar la extensión del codo y que la banda posterior de dicho ligamento puede afectar la flexión del codo. ¿Bien? La fibrosis sobre el ligamento de Weybrecht o cuerda oblicua puede limitar la pronosupinación. Ustedes tienen en el apunte de esta unidad una imagen que corresponde a esta estructura, que es una estructura que se encuentra uniendo el cúbito y el radio en la parte proximal del antebrazo y que, en caso de captar la fibrosis producto del traumatismo del codo, puede limitar la pronosupinación. Muchas veces la cirugía la cirugía de liberación de un codo rígido implica la resección completa de este ligamento. Respecto de los factores musculotendinosos, tenemos también que saber que pueden participar de la rigidez del codo, quizás en un grado menor, pero se debe saber que los músculos epitrocleares y los epicondilios, con algunas excepciones, atraviesan tanto el codo y la muñeca y por lo tanto pueden contribuir en cierta medida a la rigidez del codo. ¿Sí? Esta influencia puede ser evaluada, lo cual lo vamos a ver en la siguiente clase cuando veamos cómo se evalúa la movilidad pasiva en estos pacientes.
Las alteraciones morfológicas del epicóndilo lateral o la presencia de tejido cicatrizal debajo del extensor corto también pueden limitar la extensión del codo, ¿sí? Principalmente el primer punto, ¿sí? El epicóndilo lateral o la columna lateral en general de la paleta humeral tienen una inclinación anterior de unos 30 a 40 grados. ¿Bien? Si ese ángulo está aumentado, eso puede limitar la extensión del codo y, por supuesto, tampoco va a responder a intervenciones conservadoras. El braquial anterior tiene inserciones en la cápsula y cruza a esta como masa muscular y no como tendón, de modo que una hemorragia del mismo puede provocar formación de tejido cicatrizal, retracción articular y osificación heterotópica. De esto ya también hablamos un poquito y lo vamos a profundizar en la siguiente clase. Factores neurovasculares tienen que ver fundamentalmente con la presencia del nervio cubital, que es el nervio que mayormente sufre lesiones asociadas en caso de traumatismo de codo, ¿sí? Este nervio es susceptible de sufrir compresión e inflamación a nivel del túnel cubital o surco epicondilio, tanto como consecuencia del propio traumatismo como consecuencia de un manejo inapropiado durante la cirugía. ¿Sí? Entonces, en todo paciente con traumatismo de codo se debe evaluar la función neural, pero fundamentalmente del nervio cubital. ¿Sí? Recuerden que se evalúa el componente sensitivo sensorial del lado cubital de antebrazo, mano y cuarto y quinto dedos, y el componente motor se puede evaluar con la aducción y abducción de los dedos, bien, correspondiente a los músculos interóseos. También con la abducción única del quinto dedo, que tiene que ver con la función de la eminencia hipotenar, y fundamentalmente con la maniobra de Froment, que evalúa la competencia del aductor del pulgar. Continuamos. Bueno, los objetivos de la rehabilitación, por supuesto, que son los generales para cualquier articulación, para cualquier segmento: controlar la inflamación y el dolor. Esto, por supuesto, que se hace desde el postoperatorio lo más inmediatamente posible con crioterapia y otras medidas. Facilitar la curación, restablecimiento de la función y, muy importante, educar al paciente respecto a los cuidados que tiene que tener para favorecer la correcta consolidación y curación de partes blandas, y también respecto a las expectativas reales, ¿sí? Por ejemplo, un paciente con un traumatismo severo del codo, si ese paciente, por ejemplo, jugaba al tenis antes de la cirugía, antes del traumatismo, tiene que ser consciente de que el codo puede, de que puede persistir cierto grado de rigidez una vez finalizado el tratamiento, que pueda limitar significativamente sus actividades recreativas. Bien. Las opciones terapéuticas también las vamos a profundizar un poquito más la clase que viene. Incluyen crioterapia, el uso de CPM, el uso de las férulas estáticas progresivas, bien, las HAS, de las cuales hemos hablado en la primera unidad de la asignatura. La movilización manual, un aspecto muy controvertido respecto a que, no controvertido sino delicado, en el sentido de que no hay que perpetuar, digamos, estas prácticas sumamente invasivas y agresivas de ganar movilidad a expensas del dolor. ¿Sí? De esto, repito, hablaremos en la siguiente clase. Y, por supuesto, la reeducación funcional, que implica recuperar la mayor cantidad posible de rango de movimiento, seguido de una reeducación funcional global de la extremidad superior, que implique también la función escapular, la movilidad glenohumeral y las actividades recreativas, deportivas y laborales. Entre las complicaciones encontramos la osificación heterotópica, la neuropatía del nervio cubital, las alteraciones en la consolidación, la infección y el codo rígido. La osificación heterotópica ocurre fundamentalmente en un grupo de pacientes, es decir, no todo paciente con traumatismo de codo tiene riesgo de desarrollar esta complicación. Generalmente el caso más típico es el paciente que tuvo una luxación de codo asociada a una fractura de cúpula radial. Repito, el caso más común de paciente que tiene riesgo de osificación heterotópica es aquel que tuvo una luxación de codo, generalmente en dirección posterior,
asociada a una fractura de cúpula radial. Bien, sin embargo, no es el paciente que con mayor porcentaje sufre la osificación, sino que el caso donde la osificación está prácticamente asegurada son los traumatismos de codo asociado a un traumatismo craneoencefálico. Bien, ya veremos por qué en la siguiente clase. También se sabe que hay mayor riesgo cuando los pacientes han sufrido varios procedimientos quirúrgicos en las primeras 2 semanas y cuando se demora la cirugía más de 48 horas en fracturas de luxaciones y fracturas de cabeza de radio. La clínica es similar a un cuadro inflamatorio, con lo cual deberá también ser realizado un diagnóstico diferencial con otras condiciones similares en cuanto a signos y síntomas como celulitis, infección profunda, tromboflebitis o síndrome de dolor regional complejo. ¿Sí? La radiografía raramente muestra la osificación en las primeras semanas, con lo cual en caso de sospecha se deberá seguir al paciente de cerca, controlar los síntomas y realizar un nuevo control a los 3 meses, donde ya la osificación puede haber alcanzado cierto grado de madurez que permita ser visualizada en la radiografía. Bien, hay que recordar que hay que saber diferenciar osificación heterotópica de calcificación de partes blandas. La osificación es la formación de hueso trabecular en las partes blandas, mientras que la calcificación es el depósito de sales de calcio en las partes blandas y la imagen justamente es muy distinta. Bien, la prevención incluye uso de indometacina, bifosfonatos y radiación que van a intentar interrumpir la diferenciación celular a osteoblastos y por lo tanto la conformación o la formación de matriz osteoide. La neuropatía del nervio cubital ocurre en un 7 a un 15% de los casos, ¿sí? Y si el cirujano lo cree conveniente, esta neuropatía se puede prevenir directamente con una transposición subcutánea durante la cirugía. ¿Qué implicaba esto? Retirar el nervio cubital de su paso anatómico natural por la parte posterior del codo y llevarlo hacia la parte anterior. Bien, de forma que quede, en cierta forma, con este recorrido, desde el brazo, pasando por la cara anterior del codo y luego siguiendo su curso normal por el antebrazo. Bien, eso puede, por supuesto, dependerá del criterio de cada cirujano. Los retardos de consolidación y pseudoartrosis no son muy comunes en el codo, ¿sí? Pueden afectar tanto al húmero como a la misma osteotomía del olecranon. Bien, esto únicamente ocurre con una incidencia muy reducida. Bien, no es muy frecuente. Acá vemos un ejemplo de una pseudoartrosis en un caso de una fractura compleja de húmero distal, ¿sí? Quizás no es muy clara la imagen, pero ahí se ve una línea de fractura, un trazo fracturario que no ha alcanzado la consolidación final, y toda pseudoartrosis que afecta al húmero distal, especialmente en las fracturas interarticulares, generan tanto inestabilidad como incongruencia y favorecen la artrosis a futuro. Y finalmente, la complicación casi inherente a los traumatismos del codo, más que nada a los complejos, que es la rigidez del codo, que va a ser el objeto de estudio en la siguiente clase. Bueno, agradezco su presencia, espero haber sido claro con todos los conceptos y les recuerdo que toda duda que surja de esta clase puede ser consultada a través del espacio virtual y también, por supuesto, con la lectura del material de estudio. Nos vemos la semana próxima con la siguiente clase y los saludo cordialmente a todos.